un esófago gastroduodenoscopía cada 3 a 5 años y seleccionar a pacientes con riesgo elevado. Después, también se va a realizar una esofagogastroduodenoscopía durante el primer año después de cada 3 años. Después también durante el primer año después de cada 3 años. Después, en la displasia de bajo grado, se va a repetir la esofagogastroduodenoscopía en 6 meses y si hay displasia, se va a realizar una ablación con radiofrecuencia o una vigilancia anual. Después también una EGD cada 6 meses por 2 años, después de cada año, y repetir la EGD a los 6 meses después de cada año hasta que haya regresión, esto con el tratamiento continuo. Y finalmente, cuando hay displasia de alto grado, se lleva a un tratamiento definitivo y la REM, que es la resección endoscópica de mucosa o la ablación por radiofrecuencia cada 3 meses y pues el tratamiento definitivo. Sí, ahí donde haga y eso se refiere a la American Gastroenterology Association, la American College of Gastroenterology, y el otro es la europea, ¿no? No sé, y cada quien como tiene. Todos finalmente concluyen prácticamente lo mismo, ¿no? Las recomendaciones, pues, de las principales asociaciones mundiales van en la misma tónica, ¿no? Ok, adelante. Ok. Ahora en el tratamiento endoscópico, la recomendación actual es la resección endoscópica de la mucosa, donde hay lesiones visibles, o la ablación con radiofrecuencia del esófago de Barrett residual para evitar las lesiones metacrónicas o la neoplasia recurrente, así como el seguimiento de los pacientes con la vigilancia endoscópica, como ya lo vimos anteriormente. Y también para esto leí que hay algo que se llama criterios de Praga en el esófago de Barrett. Entonces aquí lo clasifican dependiendo si el 1, si está en la huella diafragmática, la 2 en la unión gastroesofágica, la 3 en la parte más proximal del esófago de Barrett y la 4 cuando hay máxima extensión del esófago de Barrett, y también lo clasifican por centímetros. Aquí nada más Hugo, a ver que sea un comentario. Hay dos presentaciones básicamente del Barrett, el segmento corto y el segmento largo. ¿Puedes ampliar algo sobre esto? ¿Alguno de ellos tiene más proclividad al adenocarcinoma? ¿O alguien le dio algo? ¿Tú, Grecia, revisaste algo de eso? No, creo que no. El largo, porque hay un Barrett de segmento largo y uno de segmento corto. Obviamente, por razones lógicas, el de segmento largo es el que tiene mayores posibilidades de desarrollar adenocarcinoma. Ok, adelante, pues nada más eso para que lo sepan que hay de acuerdo a su longitud, por eso aquí lo vemos, máxima extensión proximal, ahí vemos 29 centímetros en la unión, o sea, es un segmento largo, ¿no? Adelante, por favor. Sí. Ahora vamos a revisar el protocolo de Seattle, que es esto es para tomar biopsias. Okay. 6 métodos visibles de la mucosa y biopsias aleatorias cada 2 centímetros en los 4 cuadrantes esofágicos dentro del esófago de Barrett. Entonces me voy a saltar aquí, que es como un diagrama de flujo. Entonces aquí lo dividen en cuando hay no displasia y cuando hay displasia. Entonces cuando no hay displasia, o sea, mayor a 1 centímetro y menor a 3 centímetros, se va a hacer seguimiento endoscópico cada 5 años. También aquí, pues es lo mismo, son mayor de 3 centímetros y menor de 10 centímetros, también el seguimiento endoscópico cada 3 años. Y cuando es mayor de 10 centímetros, derivar a un centro de referencia en esófago de Barrett. Sí. Después, cuando sí hay... Esto ya cae pues dentro de, como ya tú lo has estado señalando, el centro de referencia, bien que conozcamos estas cosas, pero bueno, pues no más como ya esto es criterio endoscópico básicamente, ¿no? Bien, sí. Adelante, por favor.
Después, cuando sí hay displasia, se va a optimizar el tratamiento con el inhibidor de bomba de protones y repetir una videogastroendoscopía en 6 meses para ver si hay displasia o no hay displasia. Ya dependiendo de vamos a llevar asiento. Pues aquí sigue si hay displasia y si no hay displasia. Si no hay displasia, va a haber un tratamiento endoscópico ablativo, y si hay, se va a repetir la videogastroendoscopía en 1 año, y ya si hay 2 consecutivas negativas, se va a llevar el seguimiento como un esófago de Barrett no displásico. Y acá es si hay una displasia pues ya observable, se va a repetir la videogastroendoscopía. Si hay lesiones visibles, se van a llevar a cabo técnicas restrictivas, y si no hay técnicas visibles, vamos a preguntarnos si hay biodisplasia aleatorias en los 4 cuadrantes. Y así es negativa, se repite la endoscopia en 3 meses, y si pues sí hay, se va a llevar al operativo. Bien, ahora esto nada más lo voy a comentar un poco sobre el adenocarcinoma. Pues leí que el adenocarcinoma ha aumentado su incidencia en los últimos años, y en 2012 la tasa de incidencia se estimaba de 2.8 en 100,000 habitantes por personas al año, y varios estudios epidemiológicos describen alergia en general como la principal factor etiológico del adenocarcinoma esofágico, y muchos de ellos sugieren una importante relación entre la intensidad y la duración de los síntomas típicos y el aumento del riesgo a desarrollar una neoplasia. Ahora, como ya les comentaba, el adenocarcinoma es una complicación secundaria al esófago de Barrett y alcanza su pico en la 7ª y 8ª década de la vida. En etapas incipientes se puede realizar tratamientos endoscópicos, pero cuando invade la submucosa requiere un eco ya mayor. Y la vía de la carcinogénesis que se propone es que hay una exposición crónica al contenido del ácido y de las sales biliares en el esófago distal, y esto, unido a cambios en la microbiota local, da lugar a procesos inflamatorios. Esto ya también lo habíamos revisado. Entonces, estos procesos inflamatorios y la curación de la mucosa pues hace que las células pluripotenciales se vayan hacia promotores columnares, o sea, el cambio del epitelio empiezan como las células. Y finalmente tenemos aquí a las úlceras esofágicas, que cuando hay enfermedad por reflujo gastroesofágico grave, pueden ocasionar una esofagitis grave, que en ocasiones puede conllevar a la presencia de úlceras esofágicas. Estas se caracterizan porque son muy profundas y por lo regular están localizadas en el tercio inferior. Entre las complicaciones de las úlceras esofágicas pues se encuentra la hemorragia digestiva, y tras la curación puede haber la aparición de anillos o estenosis o esófago de Barrett, y para esto se tiene que llevar endoscopias de seguimiento. Y ya, por último, la estenosis péptica, que este es el resultado del proceso de curación aberrante de la esofagitis. También lo comenté en la fisiopatología cuando ya hay este depósito de colágeno y hay fibrosis como tal, por lo que la luz se estrecha. La forma de presentación más común se le conoce como anillo de Schwarzschild, y el estrechamiento se debe iniciar, como ya les había comentado, al edema mucoso y el espasmo, y después cuando el proceso inflamatorio alcanza la submucosa y se instaura la estenosis fibrótica. Ahora, clínicamente se va a presentar como disfagia o impactación alimentaria. Se encuentra más frecuente en los pacientes caucásicos de edad avanzada y con una duración prolongada sin un tratamiento previo. También se presenta motilidad esofágica anómala, y el tratamiento implica el uso de terapias supresoras del ácido, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones, que son superiores a los antihistamínicos 2.
y en algunos casos serán necesarias las dilataciones endoscópicas para conseguir su resolución. Ahora ya voy a pasar al diagnóstico. Las pruebas del diagnóstico en la enfermedad por reflujo gastroesofágico se van a realizar de acuerdo al paciente y a la cronicidad de los síntomas. La mejor herramienta diagnóstica para este paciente con RG es un adecuado interrogatorio con una semiología completa y con una alta sospecha diagnóstica basada en el conocimiento de toda la fisiopatología y la nosología, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, antes de pasar como al diagnóstico como tal, leí que hay varios cuestionarios que se usan para identificar a pacientes con ERGE. En este caso es el de Gerald Q, pero hay varios, y uno de los más famosos es el Carlos Den, y pues hay varias preguntas en las cuales se les realiza al paciente esto más que nada sí. Y pues leí que su sensibilidad y la especificidad son como del 92% de sensibilidad y de especificidad un 19%. Exacto. O sea, que sirven estos más que nada para fines de investigación, ¿no? Como está señalando ahí en estudios de investigación. Pero y en la práctica clínica, pues yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer, como ya lo está señalando ahí, una adecuada semiología de las manifestaciones, dar un puntual seguimiento a estas, y obviamente teniendo en cuenta pues la nosología del entorno, ¿no? Y conociendo fundamentalmente cuál es el comportamiento fisiopatológico, porque esto es muy importante que el paciente sepa por qué le ocurren las cosas, o sea, tienen que darles una explicación de acuerdo a su nivel, pero que entiendan perfectamente bien por qué están presentando este tipo de trastornos. ¿Sí? Ok, adelante, por favor. También leí que se realiza algo llamado prueba terapéutica, y la prueba terapéutica se usa con inhibidores de la bomba de protones para usarse para el diagnóstico de gentes con síntomas típicos sin datos de alarma. Se dice que no hay consenso acerca del tipo de inhibidor de la bomba de protones, dosis, duración y evaluación de los resultados, pero en general se recomienda usar dosis doble de los IBB por un mínimo de 2 semanas y se considera positiva cuando hay mejoría de los síntomas, cuando la mejoría de los síntomas es mayor al 50%, y esta prueba se dice que pues es fácil de realizar, aunque su sensibilidad y especificidad son algo bajas, y esta por lo regular se recomienda en pacientes. De cualquier forma, es un primer paso que se tiene que hacer en un paciente, como estás tú señalando allí, que no necesariamente tiene que ser a doble dosis, ¿no? A ver, se perdió la conexión, ahora sí. Ok. Entonces, le decíamos, tiene que, ciertamente los productos de marca, algunos son muy, muy costosos, porque han sido, pues, llevados a cabo estudios que han implementado los laboratorios, que obviamente ellos tratan de recuperar su dinero, ¿no? La mayoría de ellos pierden su vigencia después de 10 años, ya lo puede utilizar cualquiera. Y han salido muchísimas copias, algunas con muy buena calidad, otras no tanta, pero sí los genéricos, uno saca conclusiones. Si puedes comprar un frasco con 100 cápsulas en 100 pesos, pues significa que muy probablemente la calidad del producto sea muy, muy mala, ¿no? Entonces también tiene que hacerle ver eso al paciente. No les puedes negar la libertad de que compren lo que ellos quieran, pero tampoco puedes asegurar que se vayan a componer. Y si compran un genérico que les cuesta 10 pesos, pues obviamente la respuesta probablemente no sea la más adecuada, ¿no? La otra cosa es que también debe de darse la indicación muy específica de cómo lo debe tomar el paciente. Esto es
fin, entonces sí, esta prueba terapéutica es justificada, es valedera, y como ya se señala ahí, si la respuesta es superior al 50%, pues lo más probable es que ese paciente vaya a mejorar. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar? Pues tienes que dejarlo por lo menos 4 semanas, y a las 4 semanas hay que volver a evaluar a ver cómo siguieron sus manifestaciones. Y dependiendo de eso, se decide si el paciente debe continuar por otro tiempo determinado tomando el inhibidor de bomba, y desde luego también haciendo algunas restricciones y algunas medidas higiénico-dietéticas que seguramente vas a comentar, porque eso es parte de la terapéutica. O sea, primero, antes de que empecemos con fármacos, tenemos que hablar sobre medidas higiénico-dietéticas. ¿Hay algo sobre eso? Sí, lo voy a comentar, pero un poco más adelante. Bueno, pues es que eso tiene que, es que cuando tú tienes un paciente enfrente de ti, que ya le estableciste que tiene una probable enfermedad por reflujo, porque no has hecho ningún estudio que lo justifique todavía, pues tienes que empezar con medidas higiénico-dietéticas y después vas con el tratamiento farmacológico. Entonces tenemos que seguir una secuencia lógica y no primero decir que tome esto y luego el paciente no. No tienes por qué esperar a que el paciente te diga, oiga, ¿y qué dieta voy a llevar? Pues eso no. Tú tienes que decir, ok, este es el problema, vamos a empezar con medidas higiénico-dietéticas, horarios regulares, sentarse, comer despacio, evitar X número de sustancias o alimentos, y entonces vamos al tratamiento farmacológico. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Ok, pero pues, adelante. Insisto, tenemos que seguir una metodología, un orden, para que podamos hacer las cosas correctamente. Sí. Adelante. Aquí voy a mencionar estudios. Entonces, estos estudios, ¿cuándo estaría justificado realizar una pH-metría? Entonces, pues ya como que ya estamos pues ya un poquito ya metiendo de una y de otra cosa. Pues ya metiste ese omeprazol y ahora vamos a ver lo de la pH-metría. Es que la diapositiva anterior, lo de la prueba terapéutica, nada más yo lo comentaba como un método diagnóstico, no tanto como el tratamiento. El tratamiento lo voy a abordar un poco después, porque primero es bueno, ok, entonces te dejo. Es el diagnóstico y después es el tratamiento. Porque así ya, insisto, a ver si no los confunde. Pues. En fin, adelante. Espero que no. Bueno, entonces la pH-metría. Ok. Ajá. Está indicada en pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de ERGE, con una endoscopía negativa que no responde al tratamiento con inhibidor de la bomba de protónica con presente reflujo. También en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo sin evidencia de lesiones de la mucosa esofágica en la endoscopía. Y se debe tener cuidado de suspender los medicamentos bloqueadores de ácido al menos 7 días antes de este estudio. Y se dice que este es el mejor método diagnóstico para los casos de ergeno erosiva, y en los pacientes, pues ya los mencioné, con síntomas extraesofágicos. Y para esto se usa un pH de referencia que es de 4, y se dice que la sensibilidad y la especificidad de este estudio es alto. De la sensibilidad es del 96% y de la especificidad del 100%. Y para esto pues se requiere el uso de un catéter. Ahora tengo la siguiente, ¿no? Se usa el uso de un catéter y se coloca 5 centímetros arriba del esfínter esofágico inferior, y se conecta un catéter de registro y ya ahí se toma pues la medición del pH. También aquí es lo que les comentaba de la exposición al ácido esofágico, el porcentaje del tiempo de registro en el que el paciente es menor a 4, y lo más referencia es de 4. Y hay una clasificación que es la de Mestre, que aquí lo divide en porcentaje del tiempo total del pH menor a 4 y porcentaje de tiempo posterior, y así lo va dividiendo esto.
Después tenemos la endoscopía, que esta también se usa como prueba de diagnóstico para controlar los síntomas de ERGE y descartar otras complicaciones como las que ya hemos mencionado. Es diagnostica de esofagitis erosiva con una especificidad del 90 al 95% y se encuentra en el 20 al 40% de los pacientes con ERGE. En esta se dice que no se... Perdón, ¿hay alguna otra manera de hacer una pH-metría que no sea con este procedimiento? ¿Hay algún otro sistema? ¿Alguien leyó algo? Si es que leyeron. No leyeron. Pues muy malo. El sistema Bravo es otra forma, te registra pH-metría, te va a registrar los eventos durante 24 horas. Y en el sistema Bravo, que consiste en colocar una videocápsula ahí en la zona distal del esófago, mediante estudio endoscópico, y te va a registrar el pH durante 48 horas, ¿no? Es un procedimiento más caro, tiene pues la necesidad obligada de endoscopia para poder colocar ahí la sonda, la cápsula, la radiocápsula, y después ya la cápsula se desprende solita y el paciente la elimina, ¿no? Y también trae un dispositivo que está registrando los eventos durante 48 horas. Entonces, porque lo van a ver en alguna parte del sistema Bravo, que es mediante ese procedimiento. Adelante. Ok. Entonces les estaba comentando esto de la endoscopia, que les comentaba que no se debe de usar como una forma rutinaria de prueba. Y la endoscopia es útil para la detección de las complicaciones de ERGE como la esfagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Está indicada cuando hay ERGE más de 5 años o cuando hay ERGE refractaria en pacientes con síntomas de alarma, como disfagia, hemorragia digestiva, dolor torácico y pérdida de peso intensiva. También se puede hacer tomas de biopsia durante una endoscopia y está indicada en los casos con lesiones indicativas de esófago de Barrett y también con sospecha de esofagitis eosinofílica. Y esta clasificación de Los Ángeles, que también les había comentado, se hace pues en estos casos. Ahora también leí de la panendoscopia, que este estudio indica... La endoscopia es lo mismo, que es que revisas todo lo que es el caso. Es igual, ¿verdad? Ya hablo de la radiología. En esta se practica un estudio con corte, vario y aire. Y en el estudio fluoroscópico se puede encontrar reflejo en el medio de contraste. Entonces, aquí leí que puede haber datos radiológicos que sugieren la relación de ERGE con hernia hiatal, y pues son esos 4, que hay pasos del fondo del estómago hacia la cavidad torácica, hay pasos de más de 3 pliegues gástricos hacia la región torácica, hay la presencia de ámpula epifrénica y el área de Schwartz y la ubicación del ángulo de His. También hay varios tipos. A ver, para que nos quede claro, es un procedimiento obligado, los pacientes tienen la radiología de tránsito esofágico. O sea, lo tienes que hacer obligadamente. No, es cuando se sospecha la presencia de una hernia. O sea, la endoscopia no te permite detectar la hernia. Perdón, creí que se refería a la Sí, no, o sea, porque tú estás radiología. Sí. Radiológico, entonces, ¿en qué circunstancias se tendría que hacer estudio radiológico? O sea, a todos pues cuando hay endoscopia van a hacer la radiología. Pues no. Entonces, ¿a quién le harías estudio radiológico? ¿Qué radiólogos hay que ven ahí en ese paciente? ¿Son nada? Cardiomegalia. ¿Cómo? Igual pues no está bien centrada la placa, entonces la impresión que tiene la cardiomegalia en el izquierdo, parece tener un ateroma de botón aórtico, que no se tiene mucho gas interpuesto ahí, en la zona del fondo, está la limpieza, y también es una gente obesa, está sin cansar y arriba tenemos clavos ahí, quiere decir que tuvo ahí una fractura de esa zona. Entonces, no es una placa muy bien centrada, pero bueno. Okay. Entonces, ¿en qué circunstancias haríamos la radiografía de tránsito esofágico, la serie esofágica? Pues es que yo había entendido que es...
A ver si entendí. Cuando se sospecha que hay una, pero ¿Cuando hay qué, perdón? cuando hay hernias. No, pero a ver, ya dijimos, ya lo comentaste y lo señalamos, que hasta un 60% de los enfermos que tienen esto van a tener simultáneamente una hernia. Pues la hernia igual la puedes detectar en el procedimiento endoscópico, o sea, no sería justificación. O sea, tú clínicamente puedes impedir que un paciente tenga una hernia de hiato por clínica. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con las manifestaciones que presenta. A ver, dímelas, ¿cuáles serían? O sea, Por ejemplo, pues aparte de la constante. ¿Cómo? Podría ser también, bueno, es que estos síntomas se presentan en general, entonces, la verdad no sé. No, pues no. La hernia de hiato por sí sola no te da ninguna manifestación, absolutamente ninguna. Nada, simplemente es el desplazamiento de la unión esofágica por arriba de la figura diafragmática. La hernia hiatal no te genera ninguna manifestación, absolutamente ninguna. A menos que fuera una hernia enorme, grandísima, pues, entonces probablemente te vaya a dar una manifestación. Pero la mayoría son hernias pequeñas, ya lo hemos insistido, 1 o 2 centímetros, excepcionalmente 3 o 4 centímetros. Claro, hay pacientes que tienen líquido de estómago al tercio medio del tórax, pero son rarezas. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues eso es lo único que te van a dar, será datos de opresión retroesternal como consecuencia del estómago que están metidos arriba. Pero así como para descartar, no. El estudio radiológico está justificado si el paciente se niega a hacerse el estudio endoscópico, si no lo acepta, no le puedes torcer el brazo para hacer que se haga el estudio endoscópico. Entonces, el paciente no acepta la endoscopía, que no tiene que explicarle perfectamente bien en qué consiste el procedimiento, qué es lo que va a ocurrir y cuál es la aplicación real del mismo. La mayoría aceptan eso. Y se puede hacer como se hace actualmente desde hace mucho tiempo, bajo observación y vigilancia por un anestesiólogo y con todos los cuidados y precauciones y sitios en donde se cuente con los recursos para en caso de que hubiese alguna complicación. Entonces, pero si el paciente no acepta el estudio endoscópico y hay datos de esa entidad, pues entonces ahí estaría justificado. La otra cosa que está justificada, y ya lo vimos al principio, es cuando el paciente tiene manifestaciones de disfagia. Esa es una indicación para hacer el estudio radiológico y para saber a qué altura está la estrechez. Porque qué tal si está tan apretado eso que llegas con el endoscopio y no puedes pasar. A pesar de que el endoscopio tenga milímetros de diámetro, no pasas porque está cerrado ahí ese sitio. Entonces, esas serían las razones. Pero el estudio radiológico parece tener muy baja sensibilidad y muy poca especificidad, pues no es el idóneo. Entonces, el oro es el estudio de la pH-metría y 48 horas y después vemos el estudio endoscópico. Entonces, sí hubiera estado que tuviéramos una tabla de los recursos que se tienen actualmente, cuál es su sensibilidad y su especificidad, que ahora, pues como sabemos, vamos a darnos que tenemos ya no solamente la endoscopia, sino la endoscopia con pH-metría y con impedancia, entonces todo simultáneamente. Entonces las cosas pues permiten tener un diagnóstico más específico, más puntual, particularmente en aquellos pacientes en donde no hay una respuesta, que también hay que ver otra vez si el paciente está tomando el fármaco que se le dio, si está tomando correctamente como se dio la indicación. Entonces todo eso tiene que ver si puede considerarse una hernia refractaria, ¿no? Entonces ahí habrá que ver cómo se comporta esto. Por cierto, la próxima semana voy a empezar el curso que les digo de la neurogastro, justamente el primer módulo es sobre esto, sobre el refractario usuario. Okay. Adelante, pues nos continúan. Ok, entonces pues esta será para la clase de la hernia hiatal. Ahora, que también se puede realizar una sonda abdominal, pero esto es principalmente en la población pediátrica, donde se encuentra como atormentada del contenido gástrico del esófago, de la unión esofágica. Entonces, los criterios diagnósticos en este caso es la entrada del contenido gástrico al esófago, un número de eventos de reflujo durante el estudio y la apertura espontánea de la unión esófago-gástrica. Y esto tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 53%. Esto para el diagnóstico de reflujo en la población pediátrica. Eso es otra situación totalmente diferente. Bueno, pues uno cuando sale como médico de primer nivel o de primer contacto posible es patología de niños y todo, ¿no? Ya una vez que, aunque yo creo que también tiene que ver con un poco de criterio adecuado, pues yo supongo que la mayoría de los médicos ven niños, ven señoras, ven todo. Pero también hay que saber en qué circunstancias tiene que derivar a formar. Ya hay gastropediatras que tienen obviamente un conocimiento de causa mucho mayor que el médico de primer contacto. Entonces, eso también tenemos que aprender a saber derivar a estos niños, y estamos en el caso de primer contacto, a un gastropediatra. Entonces, todo esto también tenemos. El ultrasonido, aunque dice ahí, esto es básicamente niños, en adultos no tienen ninguna justificación de niños. Ok, adelante, por favor. Ok, también
También leí que se puede realizar una camografía, aunque esta tiene una utilidad muy baja y pues no es el estudio ideal y por ahora no se realiza. No tiene por qué. Estaría justificada en el caso del paciente que tiene gastroparesia, que también ya vimos que hasta un 60% tienen retraso en el vaciado gástrico, pero como que tiene que ser más práctico, entonces no todo lo que aparece tenemos que llevarlo a cabo, ¿no? Vamos siendo prácticos, vamos de lo simple a lo complejo. Eso es lo que nos gusta. Adelante. Sí. Y pues también hay que se puede realizar una manometría, pero esto es para determinar pues, el sistema funcional del esófago y más que nada para un método útil para el diagnóstico de diferencia con los trastornos del esófago. Y eso aquí cuando pues tienes otra cosa, otra vez ya está la confluencia con la endoscopia, con teachimetría, con manometría de alta resolución, con imperancia, en fin, hay ya la conjunción de varias técnicas para tener una idea más. La manometría, su principal indicación, su estándar de oro, es justamente en las habilidades motoras que ya realizamos, ¿no? Entonces aquí creo que la manometría tendría poca justificación en un paciente con el Ok, adelante. Y el diagnóstico diferencial, pues hay varios, como por ejemplo la esofagitis infecciosa, esofagitis eosinótica, esofagitis por píldoras, enfermedad de úlcera péptica, dispepsia, enfermedad de las arterias coronarias, los trastornos motores secundarios y el síndrome. Aquí cuando hay torácico, un electrocardiograma puede diferenciar entre el problema cardíaco que origina el dolor. Y aquí la semiología de las manipulaciones fundamentales, eso es básico. En donde te enfocaría el trabajo, las esofagitis infecciosas, pues sí, tenemos más conocimiento de causas de estrés eosinofílica, y esta, por supuesto, afecta más a los estudiantes como versus, ¿no? Entonces, la esofagitis por píldora también es una que vamos a revisar. Aquí la ingesta de fármacos, particularmente unos de ellos muy propios generar daño. La terapia la revisaremos que sí va en un momento dado confundir. La dispepsia funcional también puede estar dando los datos que a veces se indican una sobre otra. Obviamente, ya las arterias coronarias, si hace una semiología correcta de las manifestaciones, pueden llegar a funciones, ¿no? Igual los trastornos secundarios a otra patología subyacente, ¿no? Y el síndrome de rumiación también por parte de estas anomalías motoras del esófago, ¿no? Estos famosos criterios del esófago. Bien, adelante, por favor. Ajá. Entonces, el pronóstico, se dice que hay un 46% de los pacientes que tienen recidivas después del tratamiento, un 31% tiene recaídas similares al episodio inicial sin progresión y un 23% de la enfermedad recidivante y hay una progresión. Entonces, son estos tres escenarios. Ahora, ya vamos a empezar con el tratamiento. Antes de ver como el tratamiento farmacológico, hay algunas modificaciones que se deben realizar en el estilo de vida, entre los cuales engloba bajar de peso en sujetos con sobrepeso y obesidad, dejar de fumar y disminuir el consumo de alcohol. También se recomienda elevar la cabecera de la cama, como vemos en este ejemplo, que pone como una tablita para que la tenga cierto ángulo. El que se tiene que hacer de esta manera y no poner como más almohadas, esto puede ser contraproducente. Tiene que poner tarjetas por lo menos de 20 a 30 centímetros. No es que es una lista, es una tablota. Son pulgadas, 6 a 9 pulgadas. Entonces, sí son tarjetas que se ponen que es muy incómodo para el paciente y si está recurrido para la pareja, ¿no? Para el paciente de esto. Entonces, esta medida que se señalan es poco práctica, ¿no? Pues ya, inclusive con las mercadotecnia ya han llegado a algunos dispositivos que no son almohadas, pero es una especie de un dispositivo ¿no? que queda casi sentado podemos en la parte superior, ¿no? Entonces ya los acomodan hasta para que los brazos estén más apoyados. Entonces el lateral izquierdo también se sugiere para estos pacientes que es razones obvias proclividad. Ok, continúa. También se recomienda evitar la ingesta de alimentos en forma abundante, al menos 2 horas antes de acostarse en la noche, en especial en sujetos con síntomas nocturnos. También esto entra, pues, evitar algunos ciertos alimentos irritantes, como el consumo excesivo de grasas, de chocolate, de irritantes como el café, y en general si el paciente en su dieta diagnostica algún alimento que pues exacerba sus síntomas, pues dejar de consumir. O sea, aquí tenemos que saber también qué tipo de alimentos le generan el reflujo, o si ya tienen, qué parte de medicamentos le incrementan los síntomas. Entonces también aquí tiene que ayudar al enfermo para que identifique, aunque lo identifica fácilmente, pero a veces tiene que darles ayuda. Porque todo lo que son grasas de origen animal, fundamentalmente, las comidas copiosas, todo eso va a generar más reflujo. Igual las cosas que se señalaron. Y también tenemos que preguntar otra vez qué fármacos está consumiendo, porque hay muchos pacientes que algunos productos no los consideran. Por ejemplo, mucha gente considera que la aspirina no es un medicamento, o que el Alka-Seltzer o que las antibióticos no son medicamentos. Y entonces hay gente que los consume con mucha frecuencia, porque se sienten bien. Hemos escuchado casos de
aspirinas de medio gramo con un refresco de cola, porque eso hace que se sientan bien. Lo toman todos los días. Entonces, todo eso tenemos que investigarlo. ¿Qué productos consume el paciente? Igual, si fuma, cuánto, para conocer su hábito tabáquico y poder poner también una categoría. ¿No? Si se fuma un kilo, una cajetilla diaria, o se fuma un cigarro al día. Entonces, son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser un poquito más adecuados al preguntar las contestaciones. Y yo creo que por hoy lo vamos a dejar. Mañana, con terminas, seguramente haremos de comentarios sobre los tratamientos fármacos. Y ya que disponible también, eso ya Nancy, así terminas con el ¿de acuerdo? Vamos a despedirte, vamos a darte aplauso por tu presentación. También la que mañana apaguemos todas nuestras cámaras y le dejemos nada más al ponente, porque ahí los estoy viendo que con el café están haciendo cosas mejores. Apagar nuestras cámaras y por favor vamos a participar, porque hasta ahorita no he oído absolutamente nada de participación. ¿Sale? Sí, bueno, voy a bombardear preguntas. Es una que contestar. ¿Ok? Bueno. Sí, hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Mañana.